Ahí está Messi, Brokis. Anda pa'l carajo. Pero esto no fue solo ver a Messi desde el campo. Fueron conferencias de prensa oficiales, entrenamientos exclusivos y una locura de hinchada en un partido histórico. Acompáñame a vivir la semana más importante del fútbol puertorriqueño, en el partido de Puerto Rico contra Argentina y Messi. Llegamos, Broskis. Hoy es el partido. Entramos al estadio por la entrada de medios y justo me encuentro a mi amiga que me dice esto. Este tipo rompió ayer, me pasó el micrófono. Es verdad, Quiero que lo sepan, eso no lo he dicho todavía y lo iba a decir enseguida. Gracias. ¿Pero a qué se refiere con eso de que le pasé el micrófono? Pues déjame explicarte. ¿Qué, Brokis? Aquí estamos. Más que... Entrando para la conferencia de prensa ahora. Vamos allá. Es que antes tuvimos acceso a la conferencia de prensa oficial donde le pudimos hacer preguntas a Lionel Scaloni. Quedamos con la boca abierta como todo el mundo. Y lo que nos contestó Scaloni fue épico. Hasta subieron 1000 preguntas por SportsCenter y ESPN. Pero antes entró el equipo de Puerto Rico. Le pude hacer una pregunta a Leandro Antonetti y al entrenador, el coach Trout. Coach Trout, no le caballero de Bernardo. Nice to see you I've met again. you plenty of times. Yes, good to see you again. How important do you think this game is for Puerto Rican football in general? For us, there's a lot of internal pressure because we know what it means for a lot of people and the impact that it can have. Bueno, Leandro, habla caballero de Bernardo. Este partido pone a Puerto Rico frente al campeón del mundo, Argentina, Messi, algo histórico para la isla. ¿Cómo se preparan mentalmente para este reto? Creo que el partido nos viene en un momento muy bonito como selección. Somos un grupo muy joven, con muchas ganas de comernos el mundo y con muchas ganas de probarnos en el panorama mundial. Muchas gracias. Se acaba la conferencia de prensa de Puerto Rico y empieza la de Argentina, con nada más y nada menos que el entrenador campeón del mundo, Lionel Scaloni. Leonardo Caballero de Bernardo C. de Puerto Rico. Messi sigue movilizando e inspirando multitudes en todas partes del mundo, hasta en Puerto Rico. ¿Qué tú sientes al ver que tu capitán tiene tanto impacto global? ¿Y será que lo vemos tener minutos contra Puerto Rico? Bueno, a nosotros no nos deja de sorprender que pase esto. La verdad que cada vez que sucede, quedamos con la boca abierta como todo el mundo porque a donde va transmite esto que tú estás diciendo. Entonces está bueno que la gente de Puerto Rico pueda esperar ver jugar a Messi contra su selección y poder disfrutarlo. Vamos a hablar ahí hoy con él y vemos si está en condiciones de jugar de entrada o unos minutos, pero si ha vuelto para estar con nosotros creo que va a tener esos minutos, pero no sabría decirte cuántos, pero sí que seguramente lo veremos para que lo puedan disfrutar. Así que entrevistamos al entrenador campeón mundial y después de mi pregunta, yo le pasé el micrófono a mi amiga para que ella le pudiese hacer una pregunta también. Y justo después, tenemos acceso exclusivo al entrenamiento de la selección de Argentina. Y vamos entrando al entrenamiento de Argentina. La verdadera seguridad, pero es porque vamos a pasar a ver literal a Messi ahora mismo, a todos los jugadores ahora mismo, bro. Pasamos security, porque aquí estamos viendo el entrenamiento de Argentina previa el partido contra Puerto Rico. Están por allá haciendo un rondo y le prendieron los sprinklers, a rayo. Pero los jugadores estaban tranqui. La prensa, por el otro lado, no estaba tan bien. Todos estábamos en la mala porque nos estaban mojando las cámaras, mira. Pero que esto no está bien calculado. Ay, Dios mío. Porque aquí estoy en el Chase Stadium, en el Trading Stadium, en verdad. Está justo al cruzar la calle del stadium como tal. Y allá atrás está Messi entrenando, bro. O sea, bueno, no solamente Messi, está toda la selección, obviamente. Está Julián Álvarez, está De Paul, está el Dibu, está brutal. Toma, Cuti, toma. Entonces salimos de la conferencia de prensa, que la vieron, y ahora ya el próximo, lo que tenemos después de aquí, es el partido mañana. Así que me voy a quedar aquí disfrutando del entrenamiento de Argentina con Messi, como esto es real. El Dibu se llevó la piña. Suena normal, pero en verdad no es normal. Pero aquí vamos a ver el entrenamiento aquí de Messi Argentina y nos vemos mañana en el partido.
Ok, pero que ya salimos del entrenamiento, ya nos botaron full y ahora me voy a montar en el Tesla de Leo Miami Sports. Gracias por el apoyo, Broskis. Vamos a ir al banderazo de Argentina, vamos a grabar un poquito ahí, después lo seguimos, pero vamos a ir al banderazo y estamos acompañados, bueno, no acompañados, yo estoy acompañando al Big Boss del banderazo, a Leo Miami Sports. Vamos allá. Leo Miami Sports, era Cybertruck. Llegamos al banderazo. Pastor, Pasame los números, Juancito, los números. ahí está, llegamos al banderazo. Ahí está el pastor. Habla el Clark, da par de usar el banderazo argentino. Aquí regalaron taquilla, saludaron a Puerto Rico ahí, da par de cool. Pero no solo fui para el party de Argentina. Puerto Rico también tuvo un meet and greet antes del partido donde pude compartir con los jugadores. ¿Cómo estás, Díselo, Leandro. ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Listo para contra Argentina? ¿Vive aquí en Miami o vive en Puerto Rico? No, yo vivo en Puerto Rico. Me tiré el viajecito porque hay que venir. Brutal. Gracias, bro. Sí. Si quieres jugar, jugamos. Añade aquí. Dale. Ah, ¿me firmaste? Duro, bro. Gracias. Pero bendito. Estos son los entrenadores. Yo también. El Pepe está bien duro. Brutal, hablamos de FIFA, compartimos con la fanaticada y hasta con la campeona sub-14 y le hice otra pregunta a Leandro Antonetti, que se fue viral en TikTok. Ven aquí, 282,000 views tiene la entrevista y es que nos ganamos el respeto y cariño de Argentina antes del partido, literal. Vemos los comentarios, Puerto Rico tienes nuestro respeto, Puerto Rico y le da la mano allá a Argentina, las banderas, brutal. El Puerto Rico es clave, hermano, saludos desde Argentina y nos mandan flores ahí, un montón de likes. Está claro que los argentinos queremos a los puertorriqueños, brutal. Vamos Puerto Rico, sigan creciendo con honor desde Argentina, saludos. Wow, unos grandes y muy humildes, mis respetos, mira ahí, bro, o sea, brutal de verdad. Es que también Leandro Antonetti se expresa también y habla con mucha sinceridad, de verdad. Yo creo que es exactamente lo que Puerto Rico estaba sintiendo en ese momento antes del partido. Y en último que dice, cuánto tienen que aprender muchos dolidos, así se habla, con educación y respeto, bro. ¿Y qué fue lo que dijo Leandro Antonetti que hizo que todos estos argentinos reaccionaran así? Pues chequéate, aquí está la entrevista. Leandro, ¿qué se siente representar y vestir la camisa de Puerto Rico contra un campeón del mundo como Argentina? Pues es un honor para nosotros como selección demostrar nuestro nivel contra la más grande en el ranking FIFA. Entonces para nosotros es una ilusión tremenda porque es una oportunidad para que podamos demostrar dónde está el fútbol en Puerto Rico y que todo el mundo nos conozca. Ahora sí, es el día del partido. Estamos en Chase Stadium, tempranito, antes de que llegue la fanaticada, porque vamos a ver a los jugadores entrar a calentar. Nos tienen con buena música, saludamos ayer a la I, pero ahora sí entra la selección de Puerto Rico. Bueno, sí. Camina. Rico, rico, rico. Y como dice mi coro que sigue ahí. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Escucha. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Melodía, melodía. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Ay, escucha mi salsa ahora. Ahora estamos gozando para bailar, para gozar, qué rico está. Que también se fue viral en TikTok. Básicamente 100,000 views tiene el video de esta caminata. Dice aquí, no hay hombres más guapos que los de PR y punto a rayo, deportistas o modelos, es que los boricuas son bellos. Parece un desfile de Mystery Universe, está el mejor. Parece que antes de entrar el equipo hacen un casting. How good looking, todo muy guapo. Y aquí pues tú sabes, todas las bebecitas, ya tú sabes, en la suya. Pero está bien porque técnicamente así estábamos toda la prensa para el próximo desfile con la selección de Argentina.
Aquí nos acaba de pasar Messi por el frente. Y nos vuelve a pasar por el frente cuando ahora sí salen oficialmente a calentar. Y hasta escuchen cómo los presentan. Mira, me quedé como que... Imposible no emocionarse. Tener al mejor jugador del mundo, la mejor selección del mundo, justo al frente a solo pasos, está increíble. Y aunque viene el guardia de seguridad y nos manda para la esquina, se ve brutal. Y pasa este momento épico. Ahí está Messi, broskis. Anda pa'l carajo. Así mismo es, Messi nos tira el thumbs up, el dedito a la cámara. Brutal. Y más brutal está esta situación en la banca. Miren, esto está increíble. Nos pasan todos los jugadores de la banca de Argentina, que en este caso estaba Nico Paz, Julián Álvarez. Y también estaba hasta Lautaro Martínez justo al frente. Y logro capturar las bancas saludándose también, que está épico para mí este clip. Y llegó el momento del desfile oficial. Qué brutal la imagen de Leandro Antonetti al lado de Messi, caminando al mismo terreno de juego. Al equipo que levantó la copa y a nosotros, Puerto Rico. Algunos dirán que es solo un partido, pero para nosotros no lo es. Para nosotros es historia, es orgullo, es ver nuestra bandera frente a la mejor selección del planeta. Y también escuchar nuestro himno. Obvio, también escuchamos el de Argentina. El ambiente mejor no puede estar. Y ahora sí, se puso seria la cosa. Ahora sí que los jugadores se saludan una última vez antes del partido que puede ser el más importante de sus vidas. Una selección tan joven, tan hambrienta de probarse contra los campeones del mundo. Y comienza el partido con esta jugada que Leandro Antonetti intercepta un pase de Messi y saca un tiro de larga distancia que casi sorprende al Dibu. Pero Messi responde, casi anotando esta volea. Messi otra vez hace un gran pase que podemos defender. Ahí Beto la puede cabecear hacia afuera, pero no se deja Argentina con este tiro de Messi al palo. Rebote, cae la volea y un cabezacito de McAllister. Es el primer gol de Argentina. Wilfredo Rivera se lleva de Paul aquí, que se fue viral también esa jugadita. Y sigue de Paul ahora con el balón. Intenta un centro que Sidney Paris puede defender bien. Y Nico Cardona sale brutal por la derecha contra McAllister. Y es que Puerto Rico no se va a dejar. Puerto Rico juega fuerte. Puerto Rico de verdad que comenzó el partido bien, jugando sólido, con confianza. Wilfredo Rivera regatea como loco.
y hasta se gana una falta ahí clara. Tiene a De Paul. De Paul está mordido. Jeremy de León, la leyenda de Puerto Rico del Real Madrid. ¡Uy! Clase jugada que se tira por la banda, que trata de regatear aquí, se le deja a su compañero. Nico saca el centro, que no podemos definir. Puerto Rico se nota que está jugando con el corazón. No paran de atacar, tratando de llegar a la portería del Dibu. Pero el mejor jugador del mundo hace un pase hermoso que Montiel define de volea. Diablo, ya va 2-0, bro. Ya va 2-0. Vamos a ver. Pero vamos, que no nos dejamos. Jeremy de León otra vez con sus jugaditas. Uy, entra bien al área, pero no podemos terminarla. Messi otra vez con sus pases hermosos, cabecita a cabecita y buena del portero. Y se nota que Messi se está cogiendo este partido bien en serio. Quiere hacer más goles, quiere seguir asistiendo a sus compañeros, pero el máximo goleador de la historia de Puerto Rico, Ricardo Rivera, lo frena en este momento que terminó siendo uno para la historia. Se dan la mano los históricos de cada selección y tenemos un tiro libre de Messi. Todos locos por ver un gran gol de Messi, pero chocan la barrera. Otra vez le dan el balón a Messi. Messi hace un super pase que la cabecean hacia el medio. Se la dejan perfecta a McAllister y ¡qué golazo! ¡Qué gran gol que hace la selección de Argentina justo al frente de mis ojos! Los campeones del mundo sí que están demostrando su talento. Primer tiempo medio sospechoso, bro. Aquí 3-0. 3-0 abajo, pero bueno. Vamos para la segunda mitad y se vienen los cambios. Entra Juan O'Neill y también entra por Argentina Lautaro, el Toro Martínez. Y Messi parece que va a jugar los 90 minutos completos. Entonces, empezando la segunda mitad, tienen esta jugada al área que logran pegar un tiro que termina siendo un autogol y es 4-0 para Argentina. Lautaro Martínez, el cambio, empieza a hacer impacto, juega con Messi muy bien, pero Juan O'Neill llega y se la quita al mejor jugador del mundo. Lautaro Martínez entra fuerte, Sidney Paris, pero Messi, paciente, haciendo muchos pases. Pero ¿será que vemos su gol? Ahora Messi la tiene otra vez, hace otro pasecito. Nico Paz, que también entró de la banca. Uf, qué gran jugada, qué grandes skills de Nico Paz, el canterano del Real Madrid. Gran talento Nico Paz, que se la deja aquí a De Paul, se la da a Messi, y Messi, otro pasecito hermoso de Messi para que termine el balón en Lautaro Martínez y que el delantero de Argentina anote su primer gol del partido. Y al final McAllister se la deja a Messi, que hace una jugada de taco hermosa para el Toro, que define con otro golazo para poner fin al partido. Bueno, aquí se ha acabado el partido, 6-0 abajo, es la mala. Pero pues era de esperarse, pero son los campeones del mundo, por lo menos lo disfrutamos y vamos a seguir subiendo a nivel la isla por aquí. Así que nos disfrutamos el partido del campo y luego tenemos acceso a la conferencia de prensa post partido, donde pudimos hablar con Wilfredo Rivera y el coach Trout, y a Lionel Scaloni no me alcanzó poder hacerle una segunda pregunta. Terminamos la conferencia de prensa por aquí, terminamos ahí por el VIP, por el Media Room, terminamos la conferencia de prensa. No pudimos hablar con Scaloni por segunda vez, pero por lo menos hablamos la primera vez, ¿tú me entiendes? Yo me voy feliz de la vida y lo grabé ahí normal. Pero sí, que hablamos un poquito con los de Puerto Rico, en verdad era de esperarse la derrota, pero ahora voy a devolver toda esta cosa y nos vemos por aquí.